Bien, pues volvemos de publicidad y tenemos a un nuevo invitado con el que vamos a hablar un poquito, vamos a resumir la vida política que tenemos en Ellín con estos calores infernales que estamos sufriendo. Iba a decir que estamos viviendo, no, los estamos sufriendo en toda regla. Incluso creo que por aquellas personas que les gusta el verano, que les gusta el sol, creo que hasta ellos han detectado que tenemos un exceso. Pero rápidamente tenemos una dana que nos va a quitar los sofocos, estos calores, pero también, ojo, atento a esa dana con la virulencia que llegue, porque ya sabemos lo que ocurre con esas tempestades, que siempre hay alguien que pierde y pierde bastante. Manuel Serena, Manu, como en reiteradas ocasiones nos has pedido que te llamemos. Manu, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Pues bien, llevando el calor como todo el mundo, pues de aquella manera, pero bueno, a ver si ya pasa esta ola de calor y viene otra, porque al final la dana serán 2 o 3 días y vendrá otra y así hasta septiembre, que es lo normal, que estamos en verano. En invierno nos quejamos por el frío, pues en verano nos tenemos que quejar por el calor. Yo realmente no recuerdo que sea este verano más caluroso que algunos otros que recuerdo de hace ya tiempo, pero bueno, sí que es verdad que parece como que dura demasiado el verano últimamente, sí es verdad. ¿Tú crees en el cambio climático? Yo creo que el cambio climático, yo no soy científico para saber si el cambio climático está bien definido así o no. Lo que sí sé es que, por los estudios que tenemos todos, sí sé que el clima es variable y ha variado mucho a lo largo de los siglos. Y ya ha habido hace escasos siglos en Europa, te estoy hablando de 3 siglos, una pequeña glaciación y luego un posterior calentamiento y antes, en la época antigua, era más cálido que ahora. Quiero decir que efectivamente el factor humano tiene que afectar. Obviamente el CO2 que generamos con nuestra actividad pues tiene que afectar, pero no sé hasta qué punto afecta. Yo creo que esa medición de hasta qué punto tampoco lo tienen claro la mayoría de los científicos, y lo que sí notan es que hay una afectación. ¿Cómo será la afectación? Si será muy grave o será menos grave, pues lo veremos empíricamente, lo veremos poco a poco, año a año, constatando que efectivamente hay un cambio definitivo o condicionado con esas emisiones de CO2, o que hay un cambio reversible con el tiempo, porque ya te digo que es que el clima, eso sí está demostrado, porque sí que hay estudios, el clima no es estable, el clima es variable, y a lo largo de los siglos pues ha ido cambiando con pequeñas fluctuaciones, pero que son fluctuaciones importantes. Bueno, fíjate que cuando te he dicho buenas noches, Manu Serena, no te he presentado en el cargo que ocupas tú, el por qué estás aquí de invitado y socialmente y políticamente en nuestra ciudad. Eres el candidato del Partido Popular en Ellín a esas elecciones que vamos a vivir el año que viene, regionales y locales. Bueno, ahora después las repasaremos porque vamos a estar unos minutos contigo, pero retomando lo que estabas hablando, bueno, pues el estudio pleno de si existe o no existe el cambio climático, la reversión que se está pidiendo para condicionar la atmósfera a que no ocurra lo que dicen que puede pasar, depende de los políticos. Tú que eres político, ¿qué piensas? Depende de los políticos y de las personas. Los pequeños gestos importan y eso lo vemos en todas las campañas de concienciación. Cuando nos dicen que separemos la basura, cuando nos dicen que la separemos bien, no solo que la separemos, sino que lo que tiene que ir al contenedor amarillo, al gris, lo que tiene que ir al azul, que lo hagamos bien, eso es un gesto condicionado por una decisión política, pero que al final la responsabilidad es de cada uno de los ciudadanos. Y efectivamente los políticos tienen en su responsabilidad ponerse de acuerdo para que las medidas que se tomen en unos países pues no se vean condicionadas porque otros países no lo tomen. No tiene sentido que Europa nos volvamos totalmente verdes y que pues Asia o China o la India, por decir países que han sido históricamente más contaminantes, no tomen las mismas medidas, porque al final incluso tienen más peso que toda Europa junta. Entonces tiene que ser una decisión global, efectivamente, de todos los responsables políticos del planeta, y hay decisiones y acuerdos en ese sentido. Lo que hay que hacer es cumplirlos, pero al final, si cada uno somos responsables en nuestra parcela, y algo tan sencillo como no tirar papeles al suelo, como respetar nuestro entorno, como cuando vamos a la naturaleza, dejarla en las mismas condiciones en las mismas o mejores. Yo he sido scout y en los scouts siempre nos metían en la cabeza algo muy sencillo: deja el sitio donde estés o el entorno donde estés en mejores condiciones de las que la encontraste cuando fuiste. Eso lo puedes aplicar tanto a la naturaleza como a tu vida en general, a todo lo que hagas. Y eso, si nos lo aplicamos con un valor interno, pues conseguiremos en nuestro
parcela particular, nuestro espacio cercano, pues que el medio ambiente pues vaya mejor. Y aquí pues lo podemos ver en el cuidado de los montes. Si todos cuando vamos al monte tenemos cuidado de no tirar el cigarrillo a los que fumen, de no tirar un vidrio, pues evitaremos esos incendios fortuitos. Los incendios intencionados, obviamente, eso tienen otro tratamiento y es por medio de la ley. Pero los incendios fortuitos pues se evitarían totalmente. Al final, quiero decir que todos tenemos nuestra responsabilidad, y los políticos lo que tienen que plasmar es la voluntad de sus ciudadanos, los ciudadanos en los que gobiernan. Y si hay una conciencia social en favor del cuidado del medio ambiente, pues los políticos irán en esa línea porque es su función y su obligación. Como me agrada lo que me estás contando o el tema que estamos tocando, te pregunto, tú todavía no tienes responsabilidades, no has tenido responsabilidades más allá de tu propio partido, que has estado al frente de él y ahora eres el candidato, que es una parte muy importante, pero sí conoces lo que viven los políticos, digamos, de altura. Todos los incendios que estamos viendo, que además estamos pasando una crisis fuertísima, ya con muertos, que ya la cosa está más seria, personas que han perdido la vida. ¿Cómo se puede arreglar aquello? ¿Es verdad que los incendios que se están produciendo, más allá de que existan pirómanos o no, es por no cuidar el monte, es por no limpiarlo, la maleza esa que hay? Uno de los factores es ese. Que nos lleva a la Agenda 2030. Nos lleva a la Agenda 2030. La Agenda 2030 pues, tiene muchos objetivos, algunos fáciles de cumplir y otros muy complicados, también hay que reconocerlo. Y a veces choca la Agenda 2030 con el desarrollo de las sociedades, porque no vamos a negar que el entorno rural cada vez se está abandonando más, por eso siempre hablamos de la España vaciada. El entorno de la sierra, el entorno de los campos de gin, más allá de los núcleos grandes, pues cada vez la gente vive menos pegada al terruño, como digo yo. Antes no voy a decir los bosques, pero sí los bosques bajos y las zonas periféricas a los núcleos urbanos estaban más limpios porque había más ganado que limpiaba los montes, y había gente que se dedicaba a aprovechar forestalmente esa leña y había más consumo de leña, y la gente pues alrededor de los núcleos urbanos o los núcleos habitados pues iba y recogía leña porque la necesitaba. Eso se ha perdido. Si se ha perdido, pues al final esa leña se queda en el monte y los montes están pues llenos de combustible, que es combustible natural. Si eso lo juntamos con que cada vez en los fines de semana a la gente le gusta más pues moverse, salir, y esa gente que sale, pues la mayoría de la gente, pues sí, la mayoría de la gente sabe dónde va, pero mucha gente pues no sabe lo que es el entorno rural o el entorno campestre, y pues deja latas que pueden luego tener pues algún problema de algún reflejo y que cree, pues como decía antes, latas o vidrios que creen luego un incendio, o que directamente no sepa dónde hacer un fuego, o no sepa que no puede hacer fuego en cierta época ni en ciertos lugares, y los hagan simplemente pues porque querían hacerse una barbacoa. Pues esa educación hay que hacerla, pero lo que decía antes, nos juntamos con que se estaba cada vez más abandonando la forma de vida rural, y hay costumbre pues de la gente que vive en las ciudades de ir cada vez más pues a su esparcimiento al campo, las zonas así más agrestes, y muchas veces sin conocer, no digo siempre, pero en algunos casos pues sin conocer lo que tiene que hacerse en el monte y lo que no tiene que hacerse, y eso pues choca, y al final pues el cuidado de nuestros bosques y de nuestro entorno rural pues tiene más complicado un futuro, porque antes pues, cuando había pues más ganadería pues bueno, pues se podía limpiar, sobre todo la zona de pastos cercanas a los núcleos rurales, pues estaban más limpios. Ahora es más complicado. ¿Qué se puede hacer teniendo en cuenta esos problemas? Pues bueno, pues a lo mejor se puede intentar que las políticas a nivel regional, a nivel nacional, a nivel de la Diputación, pues haya más políticas orientadas a la limpieza de bosques, a la limpieza de los montes, porque lo necesitamos más. Estamos viendo, tú lo estabas comentando, que estamos en una fase ahora mismo de incendios en toda España, y algunos hemos tenido cercanos aquí a nuestro municipio en las últimas semanas, pues que a lo mejor con una limpieza mejor y con una, no digo una mejor gestión, porque la gestión se hace, pero a lo mejor hay que hacer una gestión más intensa de los montes, pues a lo mejor se podría atajar algunos. No digo evitarlos, pero sí atajarlos antes, porque lo que vemos es que muchas veces pues empieza un incendio y faltan medios, falta infraestructura, pues falta pues cortafuegos, falta que si los hubiera en ese momento, pero siempre nos acordamos cuando está el incendio, obviamente no nos acordamos antes. Pero Manu, todo esto costaría
gastaría mucho dinero. Efectivamente. Y al ser dinero público, lógicamente, es de los impuestos. Pero en estos momentos la lucha política, tu partido, el partido que está en el gobierno, otros partidos satélites, apuestan porque no se suban más los impuestos. Hay partidos, vosotros, entendéis que los impuestos están altísimos por parte del gobierno. El ciudadano ya ni te cuento lo que puede pensar. Lo que hay que hacer es decidir realmente dónde se gastan esos impuestos y cuál es su mejor utilidad. Entonces, bueno, pues hay que ver las políticas, ahí es donde se diferencian los partidos, dónde ponen los huevos, en qué cesta ponen los huevos, si los reparten de una forma equitativa o cargan más aquella cesta que ideológicamente les interesa. Yo creo que nuestro partido o nuestra forma de pensar, la mía en concreto, que es liberal, pues yo entiendo que el dinero está mejor en el bolsillo del ciudadano. ¿Por qué? Porque el ciudadano con su dinero sabrá mejor lo que tiene que hacer con él. Pero, indefectiblemente, los impuestos tienen que existir, porque hay un aparato del Estado y un aparato de las administraciones que no es superfluo, que necesita existir. Estoy hablando de enseñanza, estoy hablando de sanidad, estoy hablando de justicia, estoy hablando de las administraciones municipales. Tienen que existir y tienen que estar suficientemente financiadas. Pero lo que hay que saber es dónde meter ese dinero o dónde invertirlo o dónde gastarlo. Y si hay que sacar dinero de algunas partidas que a lo mejor son menos interesantes socialmente y llevarlas a un objetivo más allá, y te cojo el argumento tuyo, los objetivos 2030 son importantes. Nosotros, nuestro partido, los han apoyado siempre porque lo que buscan es un desarrollo de las sociedades, pero con un prisma medioambiental. No olvidan que el desarrollo de las sociedades tiene sentido si lo hacemos en un entorno donde podamos seguir viviendo. Y si cogiendo ese objetivo, lo que hay que hacer a lo mejor es tener un poco de visión de futuro y no visión cortoplacista, que a veces tienen algunos gobiernos de una visión más de izquierdas, que no lo critico, sino simplemente cambiar el punto de vista. Yo prefiero mirar al futuro y decir, vamos a ver, si está muy bien que el año que viene pues me voten algunos que me van a votar. Pero yo prefiero que dentro de 20 años mis hijos puedan decidir a quién votar, porque en España se vive bien y se sigue viviendo bien y tenemos un medio ambiente donde podamos seguir disfrutando de la naturaleza y donde no tengamos ese cambio climático que comentábamos antes y donde la gente que venga porque hay trabajo venga en unas buenas condiciones, y a lo mejor hay que mirar 20 años vista y hacer políticas, o por lo menos llevar una parte de los recursos a las políticas que nos aseguren un buen futuro. Y yo creo que eso entra dentro de la lógica y del sentido común y se puede hacer desde las políticas de los partidos políticos. ¿Todo esto que me estás contando equivale en igualdad o estás por igualdad al pensamiento que estás mostrando en estos momentos a que seas una de las poquitas personas que asistas a las concentraciones por el tren? Pero es que además con lo que estás contando de la España vaciada, con lo superfluo, con lo poquito que se le da a muchos territorios, Ellín puede ser un territorio necesitado de esos que tú acabas de presentarnos. Ellín es un territorio necesitado y te voy a dar el argumento lógico y clave. Tenemos más de 700 kilómetros cuadrados de término municipal y 30.000 habitantes. Si uno hace la división, vemos que estamos dentro de la España vaciada. También porque nuestro término municipal es muy grande. Pero es que en nuestro entorno, las dos comarcas, sobre todo la comarca de la Sierra, hay cientos de kilómetros cuadrados de términos municipales y realmente si uno suma la cantidad de habitantes que hay, estamos hablando de en torno a 10.000, 15.000 habitantes, no llega a 15.000. Sí. Si uno suma todas las poblaciones de Elche de la Sierra, de Lietor, de Yeste, de Riopar, estamos dentro de la España vaciada o con riesgo de estar vaciada. Lo que me comentabas que por qué iba a que iba a las concentraciones. Asisto siempre que puedo y yo creo que he fallado muy poquitas. Me acuerdo que hace unos años que estaba trabajando en Valdepeñas, pues justo podía ir a algunas, porque además trabajaba por las tardes y no podía venir. No llegaba, pero estamos hablando de hace 4 años ya. Pero en los últimos años yo asisto a todas porque entiendo que es básico. Y yo entiendo que las comunicaciones en tren de Ellín ya llevaban muchos años que no funcionaban bien, que la cadencia de los trenes pues no es la que necesitamos, que los horarios no son los mejores, pero hasta hace unos años teníamos tren y lo importante es que mantengamos el tren, porque si mantenemos el tren, ojalá el tren sea lo que queremos, un tren de media distancia entre Murcia y Albacete con las cadencias y los horarios que necesitamos. Vale, los objetivos máximos los tenemos todos claros, pero el objetivo a corto plazo, que es mantener el tren y que el tren no se pierda, ese es básico para Ellín. Porque cualquier desarrollo de futuro pasa por el tren, nos guste o no nos guste, o lo utilicemos o no lo utilicemos. Hay que mirar siempre lo que se hace en Europa. En Europa, el principal medio de transporte para moverse entre ciudades medias es el tren. El principal medio de mercancías, para llevar mercancías de una ciudad a otra, es el tren.
Si allí es eso, ¿por qué aquí no lo ha sido? Pues por una tradición distinta. Pero económicamente es que lo que interesa es mover las mercancías en el tren, no interesa moverlas en camión. Aunque nuestra flota de camiones es grande y enorme, sí. Pero las medias distancias, y sobre todo las cortas y medias distancias, sí en camión. Pero las medias y las largas, de media a larga, hay que moverla por tren. Y el desarrollo o el mantenimiento del tren y de la vía del tren lo que nos permite es tener una esperanza de futuro. Hace pocas semanas teníamos la noticia de que en Albacete se estaba montando un puerto seco. El puerto seco que a mí me hubiese gustado que se montara en Ellín. Pero no hay que perder la esperanza, se va a montar en Albacete. Pero Ellín sigue siendo el núcleo de comunicaciones, el centro de comunicaciones entre la Sierra de Albacete hacia Jaén, Murcia, la Sierra de Albacete hacia Jaén, Murcia, Albacete y Valencia por Almansa. Estamos en un eje. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que vamos a ser que podríamos ser un gran centro logístico? No, pero que sí estamos todavía en el mapa de los posibles centros logísticos y de desarrollo en esa línea. Nuestro enclave para eso es privilegiado. Es privilegiado, y para eso necesitamos el tren. Porque estamos hablando del puerto de Cartagena. Efectivamente. El puerto de Cartagena todavía, cuando se acaben las obras del AVE, todavía, y hay que luchar porque siga siendo así, la previsión es que las mercancías sigan pasando por Ellín, hacia Madrid. Hay que seguir luchando para que eso siga así, que ahora mismo está así. No nos han dicho que no, pero vemos movimientos que parece que van en otra línea. Pues lo que hay que hacer es que no, que esa línea no exista, porque el camino más recto, el natural, el más corto entre el puerto de Cartagena y Madrid es pasando por Ellín. Y eso nos permitiría, en un futuro, si es posible y si conseguimos encontrar pues, a gente que quiera invertir en ello, nos permitiría aquí montar centros logísticos, puertos secos, lo que sea, pero necesitamos el tren. Porque al final el futuro de las mercancías va a ser el tren. Estamos viendo el precio del gasoil a cómo está. La previsión es que a corto plazo no cambie. Y la previsión a largo plazo es que cada vez haya menos recursos de petróleo y el precio obviamente tendrá que seguir subiendo. Y conforme todos los países del mundo se vayan desarrollando, el precio de los combustibles va a ir subiendo porque tienen más necesidad. Entonces, lo que hay que trabajar es en el futuro. ¿Qué futuro yo deseo para Ellín? Pues primero, que se mantenga el tren. Segundo, que el tren se electrifique, nuestra línea se electrifique, porque es la necesidad, es fundamental. Es fundamental la segunda necesidad. Y tercero, que teniendo esas infraestructuras, pues tengamos un buen servicio de trenes. Porque al final el ciudadano, aparte de que interesa que haya trabajo en Ellín, le interesa poder moverse de Ellín a otros sitios, pero no es el principal objetivo de todas estas luchas, es la principal excusa, pero el principal objetivo es tener futuro para Ellín, y para eso el tren es clave. Pero fíjate, Manu, las conclusiones que yo veo, asistís allí a las concentraciones, casi todos los partidos apostando por un Ellín con tren. Pero es que yo deduzco... Esté quien esté en el gobierno, en este caso son dos partidos, Partido Socialista, Partido Popular. Siempre dependemos de ellos. Aquí en Ellín siempre se apoya a Murcia, siempre Murcia saca músculo. Mira, y Ellín se queda ahí esperando a ver si aquellos ganan, porque ganaremos nosotros. Te voy a decir que va en la línea de alguna cosa que he leído esta mañana, pero siento chafarle, creo que tuviste a Maciá. A Maciá. Pues te voy a dar una noticia de esta mañana, se la voy a chafar a Maciá cuando él la quiera dar, lo siento, pero esta mañana han llamado a Maciá de la Consejería de Fomento, que es del Partido Popular de Murcia, la Consejería de Fomento, para tener una reunión la semana que viene. Sí. Perdona, eso él lo reconoce, ¿eh? Sabe que la plataforma está pendiente y está en todas las conversaciones, como dijo, con Sumur. Sabe que está... sí, pero Consumur no es un órgano político. Bueno, pero sabe que están las conversaciones, que el nombre se oye en Murcia. Sí, efectivamente, pero lo que yo le decía el otro día a Maciá, y no sé si alguien más estaba en la conversación, no sé si estabas tú, pero alguien más. No, yo voy a hablar y me aparté. Nuestro éxito tiene que venir de la mano de Murcia. Sí o sí. Esa es la pregunta que te he hecho. Sí o sí. Nuestro éxito tiene que venir de la mano de Murcia. Y nosotros, sí, pero por eso te lo decía. Nosotros ahora mismo, el Partido Popular, en Ellín, pues tenemos un contacto, no te voy a decir estrecho, pero tenemos un contacto pues, con los órganos del partido a nivel nacional, y en concreto con Murcia. Bueno, pues esta mañana me han pedido desde la Consejería de Fomento de Murcia el teléfono de José Antonio Maciá, y yo se lo he dado, y me consta que lo han llamado, y me consta que van a tener una reunión la semana que viene. Y ahí es un buen enganche que tenemos, porque si Murcia lucha por algo que también le interesa, que es que siga manteniéndose esta línea, vamos a ser claros, esta línea le va a dar servicio principalmente a las mercancías de Cartagena, que son Murcia. Le va a dar servicio a la principal masa de viajeros que pueda haber
que es la capital murciana. O sea, esta línea, al que más le interesa mantenerla es a Murcia. Después, obviamente, nos interesa a nosotros. Nosotros tenemos que agarrarnos a aquellos que están deseando que se mantenga que se mantenga la vía y que se mantenga el servicio y hacer fuerza con ellos. Entonces, tenemos que luchar con ellos. Y por eso te lo decía porque has sacado el tema de los políticos. Nosotros, digo el Partido Popular, no yo en concreto, pero el Partido Popular, podemos hacer fuerza desde Murcia. El Partido Socialista tiene que hacer fuerza desde Toledo y desde Madrid. Obviamente la sartén ahora mismo la tiene el Partido Socialista, la tiene cogida por el mango, porque el Ministerio y bueno, y al final ADIF y Renfe dependen del gobierno socialista de Madrid. Las cosas son como son. Pero aquí se tiene que ver que todos los partidos estamos luchando por lo mismo. ¿Por qué? Por lo que decías tú. ¿Y si cambia dentro de unos meses el gobierno? Bueno, pues si cambia dentro de unos meses el gobierno, habrá un gobierno regional y otro gobierno regional que tienen que estar luchando por lo mismo. Ahora yo lo que estoy esperando, a ver si a algún político le da un poco de envidia y cuando se reúna pues, Autonomía la semana que viene con el consejero de Fomento del PP de Murcia, a ver si el consejero de Fomento del PSOE de Toledo pues le da un poco de envidia y se reúne también con él y al final hacen buenas migas y entre todos conseguimos que esto se le dé un impulso y que se nos asegure que el servicio de trenes de Allí se mantiene y se mejora, que es lo que queremos todos. A nivel político, Manu Serena, ¿cómo estáis los políticos aquí? A nivel político y personal. A ver, esta entrevista te la estoy basando más que nada porque nos encontramos en un tiempo plácido de vacaciones. De hecho, tú estás de vacaciones y te agradezco que estés aquí hoy. Bueno, unas vacaciones un poco raras, porque me he pasado la mañana en el ayuntamiento, sí, ayer también, no paras, pero bueno, que es normal. Yo, toca, ¿no? Mis vacaciones son de profesor. Estoy de vacaciones de profesor. Es una entrevista, pues eso, un tanto de conocimiento. Sí. Yo creo que a lo largo de este verano volverás para contarnos explícitamente tu labor política, que ahora también te voy a preguntar por ella. Las relaciones políticas entre vosotros, ¿cómo son? Por cierto, disculpadme que no puedo atenderlo. Has estado en la radio con Ramón. He estado en la radio con Ramón y con María Jesús. ¿Ves? Lo de María Jesús no lo sabía. Yo tampoco lo sabía hasta que llegué. ¿Hasta que estuviste allí? Sí, porque la idea era una tertulia entre Ramón y yo. Uy, ¿te lió Manolo? Yo creo que no fue Manolo, pero bueno, pero oye, yo encantado. Mi pregunta ha sido esa. Lo que pasa es que el tiempo es limitado y no es lo mismo pues, discutir o hablar temas entre dos que entre tres. ¿Cómo resultó aquello? Las relaciones, por ejemplo, entre Ramón y tú, ¿cómo son? A ver, es difícil llevarse mal conmigo, las cosas como son. Entonces yo me llevo bien con todo el mundo. Una cosa es que discrepemos en las políticas o en los proyectos de futuro que hay que hacer, o discrepemos en cómo llevarlos a cabo, o que yo no esté de acuerdo en alguna gestión, o que piense que hay gestiones que no se están haciendo bien y que se podrían hacer de otra forma. Eso es una cosa. Y otra cosa es llegar a una crítica personal o una crítica que pueda molestar en lo personal, que yo ahí nunca llego ni creo que vaya a llegar porque no es la educación que me han dado. Entonces, mucha gente me lo dice, es que no te pones fuerte en los plenos. Digo, es que se puede decir las mismas cosas con educación, pero claro, hay que saber entenderlas. Pero se puede decir lo mismo. ¿Te está perjudicando esa postura, Manu? No. Hay quien dice que sí. Y hay quien dice que no. Vamos a ver, el Partido Popular... ¿Hacen más ruido los que dicen que sí? Bueno, pues puede ser. Que hagan más ruido no quiere decir que sean más. Vamos a ver, el Partido Popular es una vocación de centro lo que tiene. Somos un partido centrista. Centrista, centro-derecha. Vale, las cosas como son. Lo que buscamos es que al final la masa social más importante de este país, que son las clases medias, que son las clases que normalmente no es que tengan una ideología definida, sino que lo que buscan es el futuro suyo, el futuro de sus hijos, tener un buen trabajo, poder sacar el día a día. Nosotros lo que buscamos es hacer políticas que sean útiles para esa masa social, que al final son las masas sociales que pueden llegar a todos sitios, porque todo el mundo aspira a ser clase media y cuando uno es clase media pues aspira a ser más, pero si viene de la clase media al final llega más con la cabeza asentada, porque viene con unas bases. Sí. Entonces lo que buscamos es políticas que sean útiles para esa masa social. Esas políticas están basadas en el centro derecha, las nuestras son basadas en el centro derecha, con una ideología liberal. Esa ideología liberal no es una ideología del desgañite, de a ver quién grita más, sino es una ideología de presentar argumentos, de presentar ideas, de presentar propuestas y defenderlas, a ser posible, con educación. Y yo ahí pues no puedo ser de otra forma de la que soy, de cómo me han educado y de cómo vi que era, porque aprendí así, como vi que era mi padre, Víctor Serena. Víctor Serena era así, yo no sé si le fue bien o mal, pero yo es que me he criado en su casa. Y si me he criado en su casa, he aprendido y no he aprendido de otra forma. Entonces, yo creo que ha habido alcaldes en Ellín muy buenos que no han levantado la voz, que han hecho mucho por el pueblo
y que luego se les ha reconocido. Y yo creo que esa es la actitud que hay que hacer. ¿Por qué? Porque cuando uno está en el punto centrado y no critica al otro por criticarlo y no descalifica por ideologías y comprende las cosas e intenta encontrar siempre un punto medio, al final será un alcalde bueno para los de derechas, para los de centro y para los de izquierdas, porque lo que buscará es el bien de todos. Y yo creo que eso es un bien y un valor que tenemos que fomentar en el Partido Popular, y es mi forma de hacer política. Y si tuviese que gritar en los plenos o descalificar en lo personal a alguien, pues yo no sería válido para esto. Pero es que las personas que reconocemos, esto que estás contando es cierto, porque todo el mundo sabe que en el ayuntamiento, de eso destacas por eso, que en la oposición, de que no votas afirmativamente, no votas a favor del Partido Socialista, en las ocasiones que lo crees sí, pero siempre hay una abstención que favorece lo que desde el Partido Socialista se presenta para Ellín. Y eso ya no los cargos públicos, los cargos importantes, que también algunos de ellos, pero te lo critica la base. Tú como la base del Partido Popular, quiero decir. Bueno, no generalices. Puede criticar a alguien y me parece bien, si es que son distintas posturas. Yo intento hacer una política constructiva. También hay que ser un poco consciente de cómo está organizado el ayuntamiento. El Partido Socialista con María Jesús tiene 11 votos y votemos lo que votemos, va a ser siempre en los plenos lo que diga el Partido Socialista con María Jesús, y punto. Luego podemos escenificar lo que queramos, podemos hacer mociones y propuestas pidiendo incluso que pongan una Torre Eiffel en medio del pueblo, que va a salir que no. O sea, es que podemos presentar cualquier, voy a decir tontería, no tontería, sino cualquier idea que al final va a salir que no, si el Partido Socialista y María Jesús no están de acuerdo. No. Y yo lo que busco siempre es que presentar cosas, aparte de las que creo que hay que presentar, aunque me digan que no, pero siempre busco en todos los plenos, o por lo menos me devano la cabeza, busco presentar ideas y propuestas que sean aceptadas, porque si solo presento cosas que no se van a aceptar, por presentar, estaría perdiendo 4 años. Yo no me he presentado alcalde cuando me presenté hace 3 años para estar 4 años sentado en un sillón, no cobrando un sueldo, que no lo cobro, pero sí cobrando una dieta por ir a un pleno, pero sentarme simplemente para que me digan que no a todo, sin pensar cosas y devanarme la cabeza, y sentarme en despachos negociando con algunos concejales, decir, a ver cómo presento esto para que me lo apruebes, porque esto es bueno para Ellín. Entonces, yo creo que esa es la política constructiva y la política útil para la gente que nos ha votado. La mayoría de la gente que nos ha votado, porque nos han votado 4.111 personas, creo recordar, que nos votaron, y yo creo que no has hablado con las 4.111, y yo tampoco, y cada uno pensará de su manera, y algunos pensarán que lo estoy haciendo bien, algunos pensarán que lo estoy haciendo mal, y muchos que no nos han votado dirán, pues mira, pues si yo voy a saber que es un político así, que pretende hacer cosas constructivas, pues a lo mejor lo habría votado, porque pensaba yo que siendo el Partido Popular, que yo que tengo otra ideología, pues no podía votarlo, y estoy viendo ya 4 años que es una persona con la que se puede negociar, con la que se puede hacer propuestas, con la que se puede trabajar, porque yo siempre estoy dispuesto a trabajar por Ellín, aunque tenga mi otro trabajo, pero yo si tengo un rato me voy al ayuntamiento y me siento con quien sea, y si no es el ayuntamiento es un café o lo que sea. Y yo creo que eso la gente lo va a valorar al final, porque al final lo que buscamos todos es al final el bien de Ellín. Cualquier grupo político, yo aquí meto a todos, Partido Socialista, Agrupación de la Historia, todos al final lo que buscamos es el bien de Ellín, cada uno con su visión, cada uno con su forma más personal de hacerlo o menos personal, pero todos buscamos el bien de los ciudadanos de Ellín y de las pedanías. Entonces yo creo que eso la gente al final lo tiene que valorar. Hombre, lógicamente, como tú dices, no hemos hablado con todos los... Pero según las estadísticas, según lo que se habla, Manu, la parte derecha del Partido Popular, porque hablas de un Partido Popular de centro... De centro-derecha, te he dicho. De centro-derecha, pero la parte más de la derecha se ha pasado a Vox. Pues... Tus compañeros, que además los conoces perfectamente por ser del Partido Popular, muchos de ellos se han pasado a Vox. Que yo sepa, no. Ya no solamente por tu culpa, cuidado. Yo tendré muchas culpas. Yo no me quito culpas. Perdón, lo de culpas lo retiro. Por tus políticas, no. Por todo lo que está ocurriendo, por todo lo que se pide, lo que se exige, y que seguramente un partido de centro no les dé. Pues escúchame, yo a Vox en el Ayuntamiento... Perdóname por lo de tu culpa. Que no, es forma de hablar y ya está. Que yo al Vox en el Ayuntamiento de Ellín no le oigo que sea muy, muy combativo, salvo en violencia de género, salvo en políticas de igualdad y salvo en... ya está, cuando se habla de mujer o de igualdad. En lo único que he visto así discusiones de Vox en el Ayuntamiento ha sido de eso. ¿Eso es defender los intereses generales del pueblo de Ellín y de sus pedanías?
Bueno, yo tengo otra visión. Yo tengo una visión más práctica, más que yo creo que el vecino de la esquina lo que le interesa es que, siempre digo lo mismo, pero es que es verdad, que le arreglen la farola si no funciona, que si hay una pérdida de agua en la calle, pues que no tengan filtraciones en su sótano, que está muy en boga que los árboles, si se ensucian mucho porque se eligió mal los árboles, pues se los cambien por otros. Lo que busca la gente es soluciones. Lo que busca la gente, yo creo, la mayoría de la gente, yo hablo con mucha gente, la mayoría de la gente lo que busca no es, que es muy entretenido ver un pleno donde nos decimos de todo, es muy entretenido, pero lo que busca al final la gente es que los políticos que están en el Ayuntamiento de Ellín colaboren todos, porque todos están allí, colaboren en soluciones para su día a día. Y sobre todo no su día a día, sobre todo el futuro. Porque yo insisto en lo que he dicho antes, a mí lo que me preocupa es el futuro de Ellín de aquí a 20 años vista. Yo me niego a pensar en el futuro y pensar en un Ellín que sea una ciudad dormitorio de Albacete o de Murcia. Y estamos yendo en esa línea si no hacemos cosas para cambiarlo. Llevas en tu horizonte, lo has dicho antes y te lo deduzco ahora de lo que estás hablando, y como te conozco un poquito ya fuera de la política, de forma personal, llevas en el horizonte el porvenir de tus hijos, que lógicamente a la vez son de muchos hijos. Obviamente, yo cuando hablo de mis hijos los pongo como ejemplo, pero estoy pensando en los hijos de cualquiera que esté viendo ahora mismo la tele. Todos pensamos en el bien de nuestros hijos, y a mí me gustaría que los hijos míos y los de mi vecino de enfrente y tus hijas y todo el mundo, si tiene la voluntad de quedarse en Ellín a vivir, puedan hacerlo, porque tienen un trabajo digno, porque tienen una casa en un sitio que les gusta, porque hay seguridad ciudadana, porque hay futuro. Tenemos que trabajar todos en eso. Para mí ese es el objetivo. Si no quisiera trabajar en eso, no sé para qué me habría metido en el ayuntamiento. Yo vivo muy cómodo como profesor de secundaria, más un sueldo razonable, muchas vacaciones. Yo no tengo necesidad ninguna de meterme en esto. Y aunque, fíjate, el otro día lo comentaba con Ramón, precisamente, después de una reunión que tuvimos por la tarde, pues estuvimos hablando ahí con más gente alguien le preguntó lo que cobra el alcalde. Pues te puedo decir que el alcalde de Ellín cobra lo mismo que podría estar cobrando yo. El orden de magnitud, no estamos hablando ni 1.000 euros más ni 1.000 euros menos. Quiero decir que si yo al final soy alcalde, no lo hago por mejorar económicamente. De hecho, y esto la gente pues no lo sabrá, yo ahora mismo, con mi sueldo y las dietas que cobro del ayuntamiento por asistencia a plenos, a comisiones, que no es mucho dinero, pero es un dinero, si lo sumo, gano más que el alcalde de Ellín. O sea, que estaría mejor en la oposición. Pero mi objetivo es ser alcalde de Ellín porque tengo ideas para mejorar Ellín y para su futuro. Y yo creo que eso es importante, que todos los que nos presentemos a alcalde tengamos ese objetivo y tengamos esas ideas. Y lo que te decía antes, y que si no ganamos, esas ideas estén al servicio del pueblo de Ellín, que es lo que yo quiero. Por eso hay gente que me criticará, es que parece que colaboras con el equipo de gobierno, y yo siempre contesto lo mismo, no, colaboro con el pueblo de Ellín. ¿No me has contestado cómo resultó aquella tertulia en la radio? Pues muy entretenida, porque al final eran 2 contra 1. ¿Os entendisteis? Bueno, discutimos un poco. La voy a escuchar, Escúchala, es muy entretenida. En el podcast la voy a escuchar. Sé que si está María Jesús la vas a escuchar, porque te pone más, porque seguro es más interesante para ti y pues, no, y para todos, porque al final... Es que María Jesús en estos momentos no, desde hace muchísimo tiempo, a nivel de política, es un imán. Bueno, es un imán. Porque mira, en esa tertulia... porque sé que vamos mal de tiempo, te lo cuento. En esa tertulia yo he sido crítico con María Jesús. ¿Por qué he sido crítico con ella? Porque han pasado muchos meses desde que se aprobó el plan de sostenibilidad turística y no hay nada hecho todavía. El dinero todavía no ha llegado, la expectativa es que llegue pronto, pero no ha llegado todavía, pero no hay nada hecho. Y yo en esa tertulia le he ido preguntando de cosas concretas del plan de sostenibilidad turística para que ella vaya diciendo si ya está preparado o si está acordado o si está... ya en mente del ayuntamiento, en cuanto llegue el dinero, empezar a hacer cosas. Y la respuesta es que no, ya te la adelanto. Pero es interesante escuchar la tertulia porque se dan muchas claves de la forma de hacer política. A mí, yo se lo he dicho además esta mañana, que tiene una reunión en la que estaba ella en la tertulia lo dice, que es que ella trabaja con un sistema de incertidumbres, y a mí me gustan las certezas, no las incertidumbres. Y llevamos ya 3 años de legislatura, 6, 7 meses ya que está aprobado el plan de sostenibilidad. Muchas incertidumbres. Aprobado ya 8 meses, 6 meses que debería estar el dinero aquí, que en teoría está en Toledo y no ha venido aquí todavía, y llevamos ya casi 3 años y medio oyendo hablar de un proyecto de futuro de turismo en Ellín y no hemos visto nada. Y a mí lo que me preocupa, y yo lo quiero sinceramente, es que en la próxima legislatura, si yo soy alcalde, todos los proyectos del plan de sostenibilidad turística estén empezados.
ya los acabaré yo, no hay ningún problema, pero que estén empezados, porque lo que no quiero es que cambie el gobierno y haya que empezar de cero con todo, porque no está hecho. Por eso yo, en la tertulia que hice ayer, o antes de ayer, ayer creo recordar, con María Jesús y con Ramón, yo les apretaba. Y al final, pues bueno, ellos se defendían de a su manera y bueno, era un 2 contra 1 que yo creo, no voy a ser presuntuoso, no voy a decir que gane yo, vamos a decir que quedo en tablas y ya está. Bueno, pues la escucharé, la escucharé. Manu, 3 preguntas y ya nos marchamos. Una, en un momento de la conversación has nombrado las pedanías. Yo sé que tú trabajas en las pedanías, creo porque te hemos visto hacer política, presentar los defectos o no que pueda tener las pedanías. No es un inconveniente. 12 tesoros, 12 joyas. 12 pedanías, 12 tesoros. No nos resta las pedanías a Hellín, no nos perjudican, y que se me entienda bien. Quiero decir, en la asistencia a 12 núcleos que están muy separados, pero que necesitan los mismos servicios que la ciudad. Eso es una demanda que tiene el Partido Popular de Hellín desde que yo me metí, hace 4 años. Es una demanda que tenemos. No es que molesten las pedanías, es que hay que reconocer la singularidad de las pedanías de Hellín en la financiación del Ayuntamiento de Hellín. Y eso lo tiene que reconocer tanto la Junta como el Gobierno central. Ajá. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tener 30.000 habitantes en un núcleo, como Hellín, que tener 25.000 habitantes en Hellín, que es lo que tenemos, y 5.000 habitantes repartidos en 12 pedanías. Que es verdad que 2.200 aproximadamente están en Iso, que unos 600 y pico están en Agramón, así podría ir diciendo todas. Bien, vale, pero al final son 12 núcleos, aparte de que hay más caseríos y demás. Hay pedanías con 30 habitantes. Y con menos. O menos, La Horca, menos. El Rincón del Moro, que necesitan tanta asistencia como los que vivimos en esta prácticamente la misma. No voy a decir todas no, pero casi todas tienen su consultorio, sí, que no gestiona, pero sí mantiene el Ayuntamiento de Hellín. Todas tienen su centro social, pero porque se lo merecen, porque son núcleos históricos y de vecinos cada vez más envejecidos, es verdad. O sea, cada vez hay más personas mayores en esas pedanías que tienen muchas necesidades y hay que atenderlas. Y el Ayuntamiento de Hellín tiene que atenderlos. Y lo que tiene que hacer las administraciones superiores es reconocer esa singularidad que tiene Hellín, porque ojalá tuviésemos la fisionomía que tiene, por ejemplo, Almansa, que está todo concentrado en Almansa. O siempre pongo el ejemplo de Valdepeñas, que tiene 30.000 habitantes como Hellín, pero solo tiene una pedanía que está al lado de Valdepeñas y en la autovía, que creo que se llama el barrio de la Concepción. Y es una pedanía, sí, pero es que está al lado de Valdepeñas y es todo en una urbanización nueva. Es muy fácil gestionar. Es muy fácil, pero Hellín es muy complicado. Y pongo el ejemplo siempre de las minas. Llegar a las minas es más de media hora. Que es lo que has dicho cuando has hablado de las administraciones superiores, la Junta, Diputación, Gobierno, entiendo que estás hablando de la aportación económica que tienen que hacer. Claro. El Ayuntamiento de Hellín, de forma distinta. Claro, el Ayuntamiento de Hellín principalmente, y bueno, todos los ayuntamientos, principalmente se financia de 2 formas. Los impuestos propios, que en este caso lo principal es el IBI, la contribución de nuestras casas, sí, que pagamos todos, que en Hellín se paga mucho, por cierto, y es verdad, pero porque no tenemos muchos más ingresos. Y luego el otro importante es la... ¿Se compensa? ¿Se intenta compensar? Se intenta, es que hay que compensar, porque hay que pagar las cosas. Bueno, y ese es otro tema que podríamos estar un programa entero hablando de eso. Sí. El IBI y la aportación del Estado. La aportación del Estado, no te voy a decir, no me sé el tanto por ciento, pero vamos a imaginar que es el 50-50. Son prácticamente igual de importantes. Sí. Si esa aportación del Estado no reconoce que Hellín en realidad somos, no voy a decir que todas las pedanías podrían ser pueblo, pero muchas, casi 8 o 9 pedanías de Hellín son más grandes que muchos pueblos de Castilla-La Mancha, eso hay que reconocerlo en la financiación, porque esos pueblos que son pedanías, pero que son pueblos, socialmente son pueblos, se sienten como pueblos, tienen que tener todos los servicios propios de un pueblo. Y muchos, el Ayuntamiento de Hellín se los ahorra. Por ejemplo, en todas las pedanías, obviamente no hay una casa consistorial, un ayuntamiento. Obviamente, en otros pueblos de Castilla-La Mancha, más pequeños que nuestras pedanías, sí los hay. Aquí se lo ahorra. Y sin embargo no llegamos con todos los servicios que tiene que prestar el ayuntamiento. Por eso digo que eso hay que darle una vuelta y que darle la vuelta desde arriba. Y es una lucha que yo desde el Partido Popular la cogí y a cada político que viene de fuera se lo recuerdo. La financiación de los municipios con las características propias de Hellín y de Tobarra también, porque Tobarra pasa prácticamente lo mismo, tiene muchas pedanías y tiene mucha dispersión en su población. Pues eso hay que darle otra vuelta y buscarle otra forma de financiación, precisamente por las políticas que en Madrid estamos ya no cansados, pero que estamos oyendo últimamente, que son las políticas de la despoblación y para luchar contra la España vaciada, que siempre dicen, vamos a hacer políticas concretas. Una de ellas es eso. Si esto se llevara a cabo y un alcalde
quien fuere, decidiera ir a Madrid, ¿irían todos los partidos de Ellín juntos? Hombre, deberían ir. Yo creo que sí, irían, sinceramente. No habría inconveniente para Al contrario, nadie diría que no. Como si mañana me dice Ramón que si vamos al Ministerio de Administraciones Públicas de la mano a pedir esto, pues voy mañana con él. Ahora que estoy de vacaciones, cuando no esté de vacaciones, a lo mejor tengo un poco más de problema. Y seguramente también el Ministerio. Bueno, en agosto se irán. Sí. Dos preguntas, te he dicho tres, ya quedan dos. La Avenida de la Libertad. Sí. Tú precisamente en tu oposición no estabas muy de acuerdo con llevarla a cabo. No, pero no de llevarla a cabo, sino la financiación. Sí. Nosotros votamos. ¿Qué te parece que esté ya en marcha? Bueno, nosotros votamos a favor del proyecto, pero en su día critiqué, aunque votamos a favor, pero critiqué mucho la forma de financiación. ¿Por qué? Porque son 6 millones de euros que van directas a un crédito que tiene que pedir, que pidió el ayuntamiento ya el año pasado, y yo, sinceramente, creo que esa obra se podía haber hecho por fases. 3 fases. El orden me da igual, habría que ver cómo se podría hacer el orden, pero la zona central, la entrada por Murcia, la entrada por Murcia o la salida, según cómo se vea, y la entrada por Albacete. Y esas 3 fases podrían haber sido 3 obras distintas que hubiesen requerido, posiblemente con el remanente de tesorería, ni siquiera un crédito del ayuntamiento, y se podría haber hecho en 3 ejercicios distintos. Era mi forma de pensar esa obra, por eso fui crítico. Yo la he pensado así, además le reconocí al alcalde, usted la ha pensado de otra forma, oye, pues usted tiene mayoría, pues saca de adelante, pero nuestro voto a favor del proyecto va a seguir estando. ¿Por qué? Porque es un proyecto básico para allí. De hecho, nosotros en nuestro programa electoral teníamos la entrada, como soy consciente de la situación económica que tiene el ayuntamiento, en esta legislatura, para esta legislatura pasada, que obviamente no soy alcalde, en nuestro programa electoral teníamos la entrada por Murcia. En años sucesivos, la entrada por Albacete, en años sucesivos la entrada por Murcia y la zona central, que hay zonas que requieren una remodelación urgente y hay otras que están un poco mejor. Bueno, habría que ver cómo se hacía de la forma que molestara menos a los vecinos, porque es una obra que, aunque es muy importante, hay que tener en cuenta que es una obra que está ya causando muchas molestias a los vecinos de Ellín, a la mayoría de los vecinos por el tráfico que se ha desviado, hay mucho tráfico en la Gran Vía. Obviamente hay un sentido en la zona central de Avenida de Libertad que no es posible, de Mariano Tomás, sí. no es posible circular en un sentido, hay que circular en la glorieta, después solo se puede circular en uno de los dos sentidos, eso crea problemas de circulación, pues al final molestias. Y el tráfico que viene de Murcia se invita a la Tiene que entrar por la Gran Vía. Y es mucho tráfico, ¿eh? Y menos mal que ahora no hay colegios y ahora no hay, pues horas punta como hay normalmente, pero yo espero que en septiembre esa obra esté lo más avanzada posible para que el tráfico pueda mejorar. Porque las obras, además lo decía el alcalde, pues tengo experiencia en obras en ciudades. Las obras en las ciudades son muy complicadas y pues hay que tener mucho cuidado. Hay mucha gente que expone sus dudas ante esta obra, que piensan que se hace por hacer. ¿Tú crees que una vez terminada la fisonomía de Ellín va a quedar de acuerdo al coste que conlleva tanto de molestias, de trabajo como de dinero? Mira, yo te he dicho antes que en nuestro programa electoral llevábamos... que si Ellín va a ganar, se va a embellecer. Hombre, obviamente, si se hace la obra bien, Ellín se va a embellecer. Hay que sopesar siempre en política, y cuando hablamos de economía en política, pues hay que sopesar qué se puede hacer y qué es urgente hacer. Qué se puede, qué es urgente, qué es más importante, qué es menos. Yo, con un sentido concreto y con criterio, yo en nuestro programa electoral del Partido Popular llevábamos solo una de las fases en esta legislatura, la entrada por Albacete. ¿Por qué? Porque entendíamos que era lo más urgente, lo más necesario y que lo que realmente le puede cambiar la fisonomía a Ellín. Y en la siguiente legislatura tenía pensado hacer la otra, la entrada por Murcia. ¿Por qué? Porque son las 2 entradas principales del municipio de Ellín por donde entra y sale más gente y es la primera imagen que se lleva uno del pueblo de Ellín. Y tienen que ser entradas dignas. Independientemente de que sean polígonos industriales o no, las aceras tienen que estar hechas. El firme tiene que estar en buenas condiciones, puede haber un arbolado, puede haber unos elementos arquitectónicos que mejoren la presencia del municipio y eso lo vemos en cualquier pueblo de nuestro entorno. Yo creo que eso es básico y principal. Dejaba para el final la remodelación central de Avenida Libertad y Mariano Tomás. ¿Por qué? Pues porque veía que había zonas que eran más necesarias, pero zonas que eran menos, y que se podía hacer en fases más pequeñas, en actuaciones puntuales, o incluso en una actuación concreta, pero no haciendo el cambio completo, sino viendo las necesidades reales y las molestias, como dices tú, que se podía generar a los vecinos. Bueno, pues se ha decidido hacer de otra forma y como el proyecto ya está en marcha y la obra está en marcha, lo que hay que hacer es que se acabe bien, que quede muy bien, y yo creo que efectivamente, y te contesto a tu pregunta, va a mejorar la presencia del municipio de Ellín.
Que sea totalmente necesaria todas las partes de la obra, que haya otras que se podrían haber hecho más adelante, bueno, pues eso entra dentro del criterio. Ya te digo que yo lo que tenía en mente era hacerlo en distintos años, en distintas fases y minimizando lo más posible la afección a los vecinos, como es el objetivo, entiendo que incluso de esta obra, pero bueno, una obra grande que afecta a zonas amplias, pues tiene más afecciones y más molestias que unas obras pues más concentradas, es así. Manu, ya para finalizar, conjeturas, adivinanzas, acertijos, apuestas, demás. ¿Estarás el primero en la cabeza de salida para las elecciones 2023 a la alcaldía de Llín? Te voy a contestar con una pregunta y luego te contesto también. ¿Y por qué no? La pregunta es ¿por qué no? Y la respuesta que te hago yo es sí. Porque hay gente que ha luchado contra ti. Bueno, pero eso también lo habéis... Oye, por cierto, ¿cómo tomas que estas personas que han luchado contra ti... ¿Pero quién ha luchado contra mí? Personas escindidas del Partido Popular. Si quieres les pongo nombres. Pero dices la gente que se fue del Partido Popular en el Congreso donde yo no me presenté. Sí, pero que yo creo que iban contra el partido. Que ellos dicen que arrastran a muchas personas. Vamos, estamos hablando de Alonso Pérez. Sí, sabemos de quién hablamos. Simón, lo digo por los espectadores. De Paco Huerta, de Jaime Buendía. Pero no iban contra mí. Vamos, ya declaraciones que yo les oí. Contra ti personalmente no, por supuesto. No. Además lo han dicho y lo han reconocido que contra ti no tienen nada. Y yo contra ellos tampoco tengo nada. Te tildan, te tienen como muy buena persona y como un buen compañero, por supuesto. Pero van a hacer un partido y están convencidos. Bueno, yo no sé. Eso creo que os va a perjudicar a vosotros. Mira, yo no sé si van a hacer un partido o no, porque... A mí me dicen que sí. Vale, yo no sé si van a hacer un partido o no. Si lo hacen, oye, pues bienvenidos y suerte, y cuanta más pluralidad política representada en el ayuntamiento, si consiguen representación, pues cuanto más mejor. Ellos quieren sacar 2 concejales. Pues muy bien. Me parece muy bien. Con eso te quiero decir... Lo que ellos piensan de que afiliados al Partido Popular... Al final saca un tema que no nos vamos de aquí, ¿eh? Aquí hacemos noche. Voy a coger posición, me voy a poner cómodo. Vamos a ver. A mí me parece bien que si no están de acuerdo en la línea que ha seguido el Partido Popular, hasta que yo me fui de la presidencia del Partido Popular, y hablo del Partido Popular, me parece bien que lo expresaran y que se hubiesen presentado al Congreso, que no se presentaron. No se presentó ni el que se iba a presentar, que era Jaime Buendía, ni los demás. Y bueno, yo entiendo que hay unas negociaciones. Por cierto, yo no me presenté, con lo cual yo dejé claro, hubo una reunión en la que yo dejé claro que yo no me iba a presentar. Yo de esa reunión entendí que Jaime Buendía tampoco, pero eso fue antes de que se acabara el plazo. Se podía haber presentado cualquier otro de esa facción que tú entiendes que estaban descontentos. No se presentaron. Punto y aparte. Yo a partir de ahí ya no sé más. Sé las declaraciones que hicieron, donde estaban descontentos con la gestión que se había hecho del Congreso, pero que no utilizaron las herramientas que el propio Congreso le daba. ¿El estar allí? El estar allí y presentarse, incluso votar. Quiero decir que no ejercieron ninguno de sus derechos como militantes del Partido Popular. Esa crítica yo no termino de entenderla. La otra crítica, y hablo de mi estancia como presidente del Partido Popular, de que pues, no se hacían las cosas que ellos querían que se hicieran, que no terminaron de concretar exactamente qué, pero bueno, yo entiendo que pues, no estaban contentos con la gestión. Pues bueno, pues yo ya la contesté en su día y dije que yo entendía que había críticas y yo entendía que a lo mejor la dirección del Partido Popular pues está bien que se renovara y yo me centrara en el ayuntamiento, que es el principal objetivo que tengo. Es el ayuntamiento, trabajar por el ayuntamiento de Llín y conseguir la alcaldía el año que viene. Que luego ellos sigan con su crítica, me parece bien, me parece razonable, y si quieren formar un partido político, yo les daré la bienvenida, les desearé mucha suerte. Entiendo que no van a ser de una ideología muy distinta a la mía, aunque yo entiendo que yo puedo representar algo más centrado, aunque sigo siendo centro-derecha y mi ideología, lo digo siempre, soy liberal, pero bueno, entiendo que ellos pueden tener otra visión de cómo hacer política y tienen mucha experiencia, por cierto, y yo las considero personas capaces. Y, oye, y si se deciden hacer un partido político, pues les desearé mucha suerte, y si son compañeros en el Ayuntamiento de Llín, pues bienvenidos y trabajaremos juntos. Manu, el lunes tendremos aquí en Televisión Ellín a Lola Merino. Viene a Ellín, os va a visitar, nos ha convocado a una rueda de prensa, y esta mujer, que es la vicesecretaria, creo recordar, del Partido Popular en Castilla-La Mancha. ¿Es así? Sí, portavoz de las Cortes.
pues estará aquí con nosotros, se sentará Pues ahí donde estás tú. es un peso pesado del Partido Popular a nivel regional, es una persona que conoce perfectamente el sector del campo. Decimos que es la tercera persona en el escalafón. Yo es que los escalafones, como en los partidos... Paco Núñez, el vicepresidente, y esta señora. Sí, en principio entiendo que la tercera o la cuarta... Además es dura, ¿eh? Es dura, es una persona, es una política de raza, es una política con mucha experiencia. Yo ya me estoy remangando un poquito. Porque, ¿le vas a hacer una entrevista? No, sí. Sí, que va a estar aquí, ahí donde estás tú. No, pero pues perfecto, digo, porque va a dar mucho juego. Porque a nivel periodístico no sé cómo es. Entonces, para la entrevista, no, sí sé, la conozco por las notas de prensa. A ver, yo la conozco más al trato personal y es una persona encantadora. Por eso digo, cuando digo de remangarme las mangas, no es para pelear, sino para prevenir. Además, es muy conocedora del campo y lo primero que va a venir cuando venga el lunes a Ellín, obviamente por la mañana el lunes tenemos pleno, en Ellín no va a estar, va a ir a un tour, va a conocer... porque conoce mucho, ya es de Ciudad Real, conoce mucho el campo en Ciudad Real, pero va a conocer explotaciones agrarias en la zona de Ontur. Y luego por la tarde, en el hueco que nos dejes, pues sí queremos que vea algunas explotaciones agrarias de Ellín, sobre todo, obviamente, de las pedanías, que es donde tenemos las principales explotaciones agrarias. Y ya te adelanto que es una persona que de campo entiende mucho, aparte de entender de toda la sociedad castellano-manchega, pero del campo entiende mucho y es su especialidad. Y lo que decías tú, es una persona políticamente dura, pero en el sentido de raza, es una política con mucha experiencia, con muchas tablas, y te va a dar una buena entrevista. No se cohíbe a la hora de escribir y a la hora de criticar. Pues eso ya no lo sé. O de exigir. Yo creo que es mejor, de exigir. Como lógicamente está en la oposición, su labor es exigir. Es exigir. Fiscalizar y exigir. Manuel Serena, Manu, gracias por haber estado aquí estos minutos extensos, más extensos de lo que estaba previsto. Gracias por estar aquí, disfruta de este largo fin de semana, porque te marchas ahora. No, pero voy a recoger un paquete importante, que son mis dos hijos, y vuelvo esta misma noche. No, se acaba... O sea, que si vuelves esta misma noche, mañana lo vas a poder llevar a las fiestas de ISO. Mañana estoy, claro. Eso digo, mañana puedes estar en las fiestas de ISO. Mañana, pasado, al otro, claro que sí. También, ¿y estás también pendiente de la Semana Santa? También mañana la elección. Estoy pendiente. ¿Tienes candidato? Yo no. Aparte de que no voto, yo no tengo candidato. ¿Pero conoces los He oído a los tres. Sí que conozco personalmente más a José Ra, porque es vecino mío y lo conozco más. José Ra a mí me tiene un poco en incógnita. Ya, porque no sé lo que tiene. Ya, pero bueno, yo lo conozco más, pues también lo he tratado más en la actual directiva de la asociación. Estaba ahí. Cuando él estaba. Efectivamente, entonces, pues sé más o menos cómo piensa, sus ideas de la Semana Santa, y los otros dos candidatos los he oído. Y me gusta lo que oigo, la verdad es que me gusta lo que oigo. Yo creo que cualquiera de los que puedan salir, pues yo creo que tiene ideas y tiene... Lo importante es que tenga respaldo, eso es lo importante, porque las ideas podemos tenerlas todas muy buenas, pero si no tenemos respaldo detrás, gente que nos vota o gente que nos apoya en el día a día, una buena directiva, sobre todo un buen resultado, que sea un resultado. Yo lo que me gustaría es que fuese un resultado claro para que no haya discusión, para que directamente todo el mundo tenga claro que es el nuevo presidente, que la línea que vaya a marcar con toda la fuerza y que luego tenga un equipo fuerte que pueda dar solución a los problemas que tiene la Semana Santa de Ellín, que son problemas importantes para mantener la Semana Santa que conocemos con toda su esencia y que hay que trabajar mucho en los próximos 4 años. Yo lo que he calificado de los dos candidatos que he escuchado, repito que otro no lo sé, José Ra no lo sé, yo he calificado su discurso de sensatez y eso ya me gusta. Sí. Después ya veremos cómo salimos, pero si es sensatez, quizá nos entendamos y la Semana Santa que viene hablemos de una Semana Santa próspera, alegre, con pasión por aquello de la religión y que no haya problemas. Pues yo le he escuchado sensatez también a los tres. Y que la procesión se pueda recoger a las 5 y pico, a las 6 de la tarde. Que no pida... Sí. Es que si piden más corta, no va a poder ser. Se pueden conseguir avances año a año, pero el primer año, obviamente, no se puede pedir peras al olmo. Con la propia gente que participa en la procesión, antes de las 5 y pico no se recoge la procesión. A ver, se pueden hacer muchas cosas, pero tiene que ser eso, una carrera a largo plazo, de larga distancia. Sí. Vamos poco a poco a mejorar las cadencias, a mejorar por dónde se pasa cada hora, de intentar que los tambores achiquen en tiempo, pero razonablemente. La tradición de Ellín es que los tambores van delante de la Semana Santa, pero van desfilando, no van parados. Entonces, eso, que la gente lo tenga claro, que todo el mundo vaya colaborando, yo creo que lo conseguiremos. Y cualquiera de los tres, yo sinceramente creo que tienen ideas para colaborar para que eso se consiga.
Pues desde aquí apoyaremos todo aquello, Manu, ya lo sabes, y también bueno a todo lo que surja aquí en Ellín. Muchísimas gracias, felices días, y mañana si estás por ISO pues nos veremos, que también vamos a estar allí con las carrozas. Uy, las carrozas de ISO. Bueno, día grande. Qué bien, no tan grande, ¿eh? ¿Cómo se lo pasan? Se lo pasan muy bien, y que se lo pasen bien muchos años, y además tienen ganas en ISO. Estuve el otro día y tienen, bueno, de hecho estuve también ayer visitando la cooperativa y tienen muchas ganas y espero que todo salga bien. El tiempo parece que va a respetar, aunque haga calor, pero parece que va a respetar y que no haya ningún inconveniente y que se disfruten y que sean unas fiestas pues antológicas y que todo el mundo olvide los años pasados. Señoras y señores, que nos marchamos. Despedimos a Manuel Serena, es el candidato del Partido Popular y jefe de la oposición en el Ayuntamiento de Ellín. Nos marchamos, como digo, hasta mañana. Mañana más historias en Abierto por Vacaciones, y a los iseros felices fiestas. Nosotros en algunas ocasiones estaremos por allí, ya lo hemos hablado en este programa anteriormente, estaremos por allí y a la vez que trabajamos vamos a disfrutar con todos vosotros. Buenas noches.